Muy buenos días a todos, reciban un cordial saludo de parte del Banco de la República, su centro cultural en la ciudad de Manizales. Estamos iniciando este segundo momento del cuarto encuentro internacional de paisajes culturales, un encuentro que este año tiene como tema principal paisajes, ríos y sus gentes. Este encuentro lleva 4 años construyendo reflexiones, debates, saberes alrededor del paisaje cultural, esa relación tan intrínseca entre el territorio y el ser humano, y cómo el ser humano lo transforma para bien, para mal, etcétera, y cómo nos estamos centrando en una discusión sobre cómo afectamos el territorio los seres humanos. Para este año y en el marco del proyecto Ríos, Territorios Posibles, del cual acabamos de ver un video, que es un proyecto además de la Subgerencia Cultural del Banco de la República, hemos focalizado el tema en los ríos, pero no es la primera vez que el banco trata el tema del agua. Lleva 10 años trabajando alrededor del agua, las cuencas hidrográficas, las fuentes de esta riqueza maravillosa que tenemos además en un país como el nuestro. Entonces, llegamos a este proyecto Ríos con un saber acumulado y en el marco de ese saber me encontré con un boletín del Boletín Cultural del Banco. Hizo una recopilación de poemas sobre el río y hoy, antes de empezar esta conversación que está impregnada de arte y naturaleza, quería leer un poema de Julio Flores que dice: en el río Magdalena, fulge del río el agua plañidera y un roble ya decrépito y sombrío que se está deshojando en la ribera mira rodar sus hojas en el río. ¿Qué importa al roble aquel que flora vuelva? No reverdecerá, seco y a solas. Aquel titán, despojo de la selva, seguirá deshojándose en las olas. Oh roble, hermano mío, ribereños, somos dos raudales que en su ida arrastran uno llanto, el otro leños. Yo también con el ánima rendida, mirando estoy el polvo de mis sueños, rodar sobre las tumbas de la vida. Damos así inicio a esta conversación, Músicas por el Agua, con 2 invitados de lujo a quienes les agradecemos enormemente haber aceptado esta invitación. Metodológicamente le informamos a las personas que nos están siguiendo por nuestro Facebook Live
y por el Facebook Live de Canto al Agua, que nuestros panelistas van a tener una intervención cada uno aproximadamente de 15 a 20 minutos y luego tendremos una conversación alrededor de algunas preguntas que nos hemos planteado para este encuentro y sus preguntas, las preguntas que ustedes nos hagan a través del chat del Facebook Live. En ese sentido, le damos en un primer momento la bienvenida a Héctor Buitrago, músico, compositor y activista colombiano, cofundador de la banda Terciopelados desde 1990, con la cual ha recibido 3 premios Grammy. Yo le decía a Héctor la vez pasada que a los de nuestra generación, a los de mi generación, pues a Terciopelados hace parte de su banda sonora personal y eso marca cosas que pasan también como por la identidad y otros asuntos, que además, digamos, genera ciertas empatías alrededor de ese activismo que Héctor ha tenido, apoyando campañas de conciencia ambiental como el referendo por el agua en Colombia. Ha sido muy comprometido con sus composiciones y con su proyecto, digamos, también como solista con Héctor en temas ancestrales, ambientales, antibélicos y ceremonias planetarias. Entre sus canciones más conocidas de esta temática ambiental, una por la cual llegamos quizás a él cuando empezamos a indagar sobre estos músicos por el agua, es el río, precisamente. Llegamos a Héctor por esta bella canción, pero ¿quién no recuerda esas letras de Caribe Atómico, La Pipa de la Paz, Semilla Nativa y Soñemos un Bosque? En el 2010, Héctor cocrea Canto al Agua, una comunidad mundial que a través del arte, las acciones colectivas y pedagógicas sensibiliza a la ciudadanía con la intención de preservar y proteger las aguas del planeta, que si nos ponemos a ver y como hablábamos en nuestra conferencia inaugural, casi que no son las aguas, sino es el agua del planeta, es una gran agua que se manifiesta de todas las diferentes maneras posibles con esta riqueza que tenemos. Actualmente Héctor hace parte del colectivo Voz Terra, con el cual invita a las personas a conectarse con los ecosistemas naturales a través del sonido. Y allí un concepto muy importante que estamos también trabajando desde el Banco de la República en su sede Manizales, el paisaje sonoro, como oímos y escuchamos nuestros paisajes. Héctor, bienvenido y mil gracias por haber aceptado esta invitación. Gracias, Ivonne. Buenos días. Sí, muy contento de estar acá hoy compartiendo las experiencias en torno al agua. Gracias por la invitación. Un gusto también compartir con el maestro Leonidas Valencia. Y bueno, sí, aquí estamos porque el agua de nuevo nos reúne. El agua nos convoca el día de hoy en esta conversación que será muy entretenida porque realmente sí hay mucha relación entre el agua y la vibración, el sonido, la música y cómo nos podemos relacionar y recuperar esa conexión espiritual con el agua a través del sonido, a través de la música. Entonces, muchas gracias por la invitación. No sé si arrancamos de una vez con mi presentación. Sí, te escuchamos de una vez y luego presentamos al maestro Leonidas. Bueno, muy bien. Bueno, yo les voy a hablar de lo que he venido trabajando, sobre todo desde Canto al Agua, ¿no? Canto al Agua es una iniciativa que empezamos hace 10 años con una amiga con la cual me encontré gracias también a este trabajo que tiene que ver con la vibración, con el sonido, con la música y cómo a través de la música podemos invitar a otras personas a reconectarnos con la naturaleza, con los ciclos de la madre tierra y más específicamente a relacionarnos de nuevo con el agua. Entonces, ya que estamos hablando de sonidos, de vibración, de música, quiero compartir aquí para que reconfortemos nuestras aguas internas el sonido de la dulzaina para empezar. Antes que todo, para que nos armonicemos todos con la vibración y armonicemos nuestras aguas internas.
Bueno, sí, porque a veces cuando hablamos del agua, hablamos como de algo externo, como de algo que no fuera parte de nosotros mismos. Y nosotros somos agua también, en un gran porcentaje. Ya de nuestra vida adulta somos aproximadamente un 70% de agua, nosotros mismos. Desde que nacemos tenemos un gran porcentaje de agua, los niños, los bebés son 80% más o menos de agua, y a medida que vamos creciendo vamos perdiendo un poquito del agua, y por eso es que necesitamos estar tomando agua cuando somos más mayores. Pero el agua es una, y nosotros hacemos parte de ese tejido universal que, como decías hace un momento, Ivonne, es el agua, que es solamente una. Entonces, ya después de haber cantado y tocado para nuestras aguas internas, les quiero contar la historia de Canto al Agua, que tiene que ver con todo esto, cómo recuperamos esa conexión espiritual con el agua. ¿Por qué? Porque nosotros en las ciudades, nuestra generación, por lo menos en la que yo crecí, y las generaciones anteriores, sabemos que el agua llega a nuestras casas mágicamente a través de los grifos, de las llaves, de las tuberías, y hemos perdido esa conexión con los páramos, con los lugares donde nace el agua, con las montañas, con los humedales, y por eso de pronto no tenemos conciencia de que el agua está viva, de que el agua es tan importante para nuestras vidas, y por eso estamos desconectados del tejido hídrico de nuestras ciudades, ¿no? Muy diferente de pronto de la relación que tienen en los territorios, o de la relación que tienen los indígenas y campesinos con el agua, que es otra. Pero en las ciudades, desafortunadamente, nosotros la relación que tenemos con nuestros ríos es verlos corriendo canalizados en nuestras ciudades, y muchas veces contaminados. El estado de los ríos en nuestras ciudades es realmente muy triste. El río Bogotá, que es el río con el cual nos hemos relacionado más acá nosotros, y por el cual nació Canto al Agua, es un río bastante olvidado, muy enfermo, que generalmente le dábamos la espalda, y así es el estado de muchos ríos en Bogotá. El río Tonjuelo, el río Fucha, todavía siguen siendo botaderos, todavía siguen siendo eh, el lugar donde van a botar desperdicios, residuos. El río Fucha, como vemos acá, es uno de esos ríos que todavía recibe la inconsciencia de los habitantes de Bogotá. Yo crecí al lado del río Fucha, yo crecí en el barrio Restrepo, y a la vuelta de mi casa, donde vivía con mi abuelita y mi mamá, eh, estaba corriendo el río Fucha. Ya estaba canalizado, el hilo de agua pues no era muy grande, pero yo recuerdo que ahí íbamos a jugar con amigos, y nos íbamos a tirar por el pasto, y jugábamos ahí en el río muy desprevenidamente. A pesar de que sí estaba contaminado ya en ese trayecto en el río Restrepo, en el barrio Restrepo, y que los olores que a veces llegaban no eran muy agradables, pero nosotros, pues, con nuestro espíritu de niños, allá jugábamos. Y nos impresionaba mucho que llegaban camiones y botaban muchos desperdicios, y vimos cómo lanzaban al río colchones, llantas, desperdicios de construcciones. Bueno, era realmente
muy, muy fuerte y yo creo que eso fue lo que me marcó para que más adelante empezara cuando ya la música en mi vida, empezara a componer músicas que tuvieran que ver con el agua y con los ríos. Eh, pues esta sensación de ver los ríos tan contaminados en nuestras ciudades me llevó a buscar cuál era el origen y por qué estaba pasando esto. Y de esa manera también fui a visitar varios páramos donde se originan los ríos que después vemos en las ciudades tan contaminados, pero que realmente si uno va a los nacimientos son lugares mágicos, son lugares hermosos en donde uno puede percibir toda esta belleza del nacimiento del agua. Y por eso el páramo de Guacheneque, allá en el municipio de Villapinzón, donde nace el río Bogotá, es un sitio maravilloso, mágico, donde hemos podido estar y hacer unos cantoalaguas y conectarnos con este sentimiento y este silencio, ¿no? Este silencio que ya no podemos experimentar en las ciudades y allá podemos tener todas estas sensaciones y hemos visitado este páramo varias veces y hemos incluso podido ver la magia que es la laguna que tiene la forma del mapa de Colombia, que los que no conocen este sitio se puede ir a visitar con mucho respeto. Se puede hacer esta visita allá al páramo de Guacheneque, donde nos ha eh, guiado el señor Vidal, que es el guardián del páramo de Guacheneque y que nos ha mostrado y nos ha enseñado todo lo que podemos todavía cuidar, proteger y todo lo que el páramo y el agua tiene por decirnos. De esa manera, pues también en otros páramos, aquí en Colombia, pues que tenemos la bendición de ser el país con más ecosistema de páramo en el mundo, pues todavía tenemos esos lugares con los cuales podemos relacionarnos, visitar y proteger. En el año 2007, precisamente, cuando estábamos ya empezando con Aterciopelados a apoyar iniciativas que tuvieran que ver con el agua, estuvimos cediendo algunas canciones y apoyando la iniciativa que se llamó el Referendo por el Agua en Colombia, que buscaba que a los colombianos se les pudiera dar el agua como un derecho vital y poder llevarlo esto a la Constitución. Estuvimos recolectando firmas y ayudando en toda esta campaña que inició Ecofondo en ese entonces y realmente sí fue una campaña que recorrió todo el país y en la cual se lograron recolectar más de 2 millones de firmas. Estas firmas fueron llevadas al Congreso, pero desafortunadamente, como pasa a veces por vicios políticos, no se logró llevar esto a la constitución de nuestro país. Sin embargo, muchas iniciativas surgieron a partir de ese proceso. En una de esas experiencias, actividades que se hicieron en la recolección de firmas, nos invitaron algunos músicos y algunos artistas a navegar por el río Bogotá en el año 2007 y en el año 2006 también. Y bueno, fue una actividad en la cual tuvimos que confrontar la realidad del río Bogotá, de verlo así olvidado, enfermo, con unos olores fuertísimos y tuvimos que vestirnos de una manera así para protegernos y tener incluso estas máscaras con las que aparezco ahí para protegernos también de los gases tan fuertes que despedía el río. Pues confrontarnos esa realidad del río Bogotá fue muy duro y también me permitió como que enfocarme más en lo que quería hacer a partir de esa realidad del río Bogotá olvidado. Entonces, a partir de ahí surgieron canciones y una de ellas fue la canción que escribí para el río Bogotá, que se llamó Río y que le dio el título al álbum de Aterciopelados del año 2008.
Y también por ese entonces yo estaba tocando con el proyecto Connector canciones dedicadas al río Bogotá y canciones dedicadas a la relación nuestra con el río y a ver cómo, de qué manera invitábamos a otras personas a que a través de la música y como un proceso de educación ambiental, relacionarnos con los ríos y encontrar maneras más concretas de trabajar por ellos, de volvernos a relacionar con el tejido hídrico en nuestro barrio, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad. Quiero presentarles un trozo de la canción y del video Río que hicimos para ese álbum del 2008 con Aterciopelados. Y es una canción en que habla de un río que está enfermo, pero que sin embargo va por la ciudad, recorriendo la ciudad de un lado hacia el otro, esperando cuándo va a ser que las personas y los habitantes que viven en la ciudad por fin escuchen al río, se den cuenta de su estado y tomen medidas y acciones para su recuperación. Este video lo hizo una chica llamada Bastardilla, fue la que hizo la producción del video y lo lanzamos en el año 2008 con el disco Río. Héctor, disculpe, lo interrumpa, y no escuchamos nada. Debemos, cuando vamos a compartir, darle la opción de compartir video. Entonces, le voy a pedir el favor que dejemos de compartir y vuelve a compartir. Y al momento de compartir, Héctor, le damos en la Ah, parte verdad, superior, sí. compartir para movimiento, movimiento y video, ¿vale? Muchas gracias, Héctor. Ahí ya, ¿cierto? Bueno, entonces vamos de nuevo. Gracias por avisarme. Ahí está el video de Río, una canción escrita para el río Bogotá. Sí, pero no lo escuchamos, Héctor. ¿Ella está con sonido? Listo, no, entonces, Héctor, No, no solo entonces. Bueno, eh, esta canción de Si, todos modos la si te pueden... parece, Héctor, Víctor, la buscamos un poquito en YouTube y cuando sí, finalice Héctor la ponemos nosotros. claro que sí. Listo. Eso, bueno, muy bien. De todos modos, esa canción la consiguen ahí en YouTube para todos los que la puedan buscar. Se llama Ríos de Aterciopelados. Y creo que también aquí Juan, nuestro community manager, también estará poniendo el link aquí en la transmisión para que todos también lo puedan ver. Bueno, esta canción cuenta esa historia de un río que va por la ciudad soñando con que los habitantes de la ciudad algún día vuelvan a mirar hacia el río, se reconecten con él y lo recuperen y lo cuiden y lo protejan, porque el río Bogotá cruza toda nuestra ciudad y es un río que por lo menos para el grueso de la ciudad estaba olvidado hace 20 años. Afortunadamente, ahora ya son muchas las voces que están levantándose para que recuperemos el río. Ya también hay fallos incluso que obligan a las instituciones a que se recupere el río y hay iniciativas como la de declarar el río Bogotá sujeto de derechos. Entonces, sí se ha producido un trabajo de recuperación, de conciencia y que esperamos que en los próximos años pues ya dé más frutos y que tengamos un río Bogotá recuperado para todos. Entonces, con esa navegación, con confrontar esa realidad de nuestros ríos en las ciudades tan olvidados y tan contaminados, empezamos a trabajar con mi amiga Catalina Salguero en una manera de invitar a la ciudadanía para reconectarnos con los ríos, para que fuéramos a visitarlos de nuevo y para que a través de la música, del sonido, de la meditación, pudiéramos encontrar maneras de visitar los ríos y de que fuéramos cada vez más personas a ver qué podíamos hacer por ellos. Una de estas referencias que tuvimos fue un doctor japonés, el doctor Masaru Emoto, que con un trabajo que venía realizando desde hace ya más de 20 años, había logrado fotografiar cristales del agua que eran sometidos a diferentes estímulos, entre ellos música clásica, oraciones budistas, palabras amorosas. Y aquí en las fotos vemos cómo
cómo a través de canciones y de oraciones los cristales del agua adoptaban unas formas hexagonales muy armónicas. Aquí tenemos, por ejemplo, un cristal del agua que era expuesto a un discurso de Hitler, pues realmente cómo reacciona los cristales del agua. O aquí vemos una foto, perdón, una foto de cómo cristales de acueducto que no habían sido sometidas a ningún estímulo no presentan ninguna forma, pero los cristales que tenían los estímulos a los que les los hacía experimentar, como el agua y las oraciones, cambiaban su forma y tenían estas formas hexagonales bien lindas. Eso es lo mismo que los pueblos originarios hacían cuando les iban a hacer ofrendas al agua o iban a hacer pagamentos para el agua. Simplemente agradecerles y transmitirles buenas energías, buenas vibraciones, cantarle, porque el agua es un ser vivo y es todo lo que nos está también demostrando y redescubriendo la física cuántica los últimos años. Entonces, con toda esa información, empezamos a invitar a las personas y el 22 de marzo del año 2010 nos reunimos en el Salto del Tequendama, donde quizás es el sitio donde más inconsciencia podemos apreciar. Pues en ese lugar el río Bogotá es donde ya ha recorrido toda la ciudad y pues se ve el estado tan lamentable en el que ya sale de la ciudad a través del Salto del Tequendama y está completamente contaminado, los olores son súper fuertes y es una masa que en algunos momentos se ve, es una masa que es una masa muy densa en donde hay contaminación también industrial por metales pesados y bueno, es bastante duro el estado de nuestro río en ese lugar. Hasta allá fuimos en el año 2010 y organizamos un evento en donde invitamos organizaciones ambientales, colegios, instituciones. También nos acompañaron algunos abuelos de comunidades indígenas y estuvimos allá haciendo nuestro primer canto al agua en el año 2010. A partir de ese año, cada 22 de marzo, que es el Día Mundial del Agua, nos reunimos en diferentes lugares a visitar los cuerpos de agua, a cantar, a hacer las meditaciones y afortunadamente y gracias a las redes sociales, este movimiento de cantarle al agua se fue replicando. No solamente ya se hacía en un lugar, sino que las personas espontáneamente empezaron a visitar los cuerpos de agua y a hacer esas visitas y hacer los cantos y hacer diferentes actividades. Bien pueden ser talleres de reciclaje en donde invitan a los niños a que se relacionen de nuevo con maneras ecológicas de poder hacer que nuestra huella sea menos negativa con el ambiente. Y pudimos ver incluso que muchas instituciones también se empezaron a sensibilizar con este tema. Aquí vemos unas fotos muy dicientes en donde estamos en el Consejo de Bogotá, estamos acá también con la visita de la secretaria de Ambiente y aquí con el ministro de Ambiente de ese entonces en el año 2012, en el cual hicimos una ceremonia muy bonita en donde varios líderes religiosos, de acuerdo también a sus credos de fe, hicieron una plegaria para el agua o bien sea para agradecer al Creador por el milagro del agua. Aquí también vemos en el año 2013 cómo hicimos una transmisión en donde muchos músicos que tienen también esta sensibilidad con el agua cantaron, hicimos un concierto que se transmitió por Canal Capital para todo el país y pues fue algo también que nos muestra cómo las instituciones y en este caso el Canal Capital también abrió sus espacios para que a través de una manera diferente de relacionarnos con el agua, a través de la música, a través de la lúdica, a través de la meditación y de la espiritualidad, podemos reconectarnos con el agua. Aquí vemos fotos de cómo se ha replicado este canto al agua por otros países y por otros lugares.
vemos aquí un canto al agua en la Sierra Nevada de Santa Marta, vemos aquí uno en México, en Chile y en otros países se ha replicado el canto al agua de una manera pues, muy sorpresiva para nosotros, porque en el año 2012-2013 ya fueron más o menos 300 lugares los que estuvieron haciendo el canto al agua simultáneamente, lo cual da muestra de que efectivamente sí hay un renacer de las personas, de querer hacer algo por el agua, de querer reconectarnos con el agua, de querer impulsar estos procesos de educación ambiental a través de la lúdica y de la música. Y de que efectivamente la música sí logra conectar a muchas personas y el mensaje sí se capta y sí se replica. Y aquí vemos algo muy bonito y es que efectivamente a los niños les llega mucho este mensaje de cantarle al agua, y que a través de las canciones y de incluso de nuestra misma voz podamos convertirnos en nuevos líderes, ¿no? Es uno de los indicadores de éxito que hemos tenido con Canto al Agua, cómo a partir de los puntos que se van generando, las personas dicen, bueno, yo quiero ir este 22 de marzo y quiero cantar en el humedal, que lo vemos con algunas problemáticas y queremos ir y enterarnos de esas problemáticas, invitar a la comunidad, reunirnos a cantar, reunirnos, llevar guitarra, tambores, llevar un picnic, eso sí, siendo muy cuidadosos con el manejo que le damos a los humedales y el manejo que damos de nuestros residuos cuando hacemos el canto y cuando nos retiramos del lugar, pero vamos haciendo que las personas también se empoderen de los espacios, se empoderen de los ecosistemas y se genera un liderazgo porque esas personas ya como que van invitando a la comunidad y tienen ese compromiso con su ecosistema de cuidarlo y de protegerlo a través de este tipo de actividades, ¿no? De actividades más lúdicas. Aquí también vemos otros espacios que se han generado gracias a Canto al Agua. Esto ha sido en varios colegios aquí en Colombia, en donde las personas, cada uno de acuerdo también a su bagaje cultural, a sus creencias religiosas incluso, se relacionan con el agua de una manera diferente. Y pues vemos también a los niños y a los jóvenes, a los muchachos, cómo van incluso generando otro tipo de actividades como puede ser la siembra de árboles, la recuperación de los espacios del agua, eh, o la creación y la composición de canciones que tienen que ver con estas temáticas. Aquí seguimos viendo otras acciones y otros canto al agua que se han desarrollado en diferentes países. Ya para este año 2020, desafortunadamente no lo pudimos hacer eh, presencialmente porque empezó la pandemia precisamente en esos días, el 18, el 17 de marzo tuvimos que cancelar el Canto al Agua presencial y organizamos un Canto al Agua virtual en donde hubo una transmisión de más de 10 horas que lo hicimos también a través de nuestro canal de Facebook de Canto al Agua y las personas se conectaron en diferentes ciudades y en diferentes países y compartieron sus canciones, compartieron sus cantos y compartieron sus experiencias en torno a la relación con el agua. Y bueno, que de esa manera cierro acá esta presentación de Canto al Agua y más adelante compartiremos ya otro tipo de acciones que tienen que ver más con el trabajo de aterciopelados, con el activismo y el arte a través de cómo juntamos el arte con el activismo y lo llamamos artivismo, que es una manera también de cómo los músicos ahora nos relacionamos con este tipo de iniciativas y que incluso buscan incidencia política para poder hacer que estos cambios sí se generen y se materialicen. Entonces, bueno, ya gracias Ivonne, ahí Gracias. te devuelvo la palabra. A ti, Héctor, muchas gracias, muy interesante. ¿Me confirmas, Víctor, si podemos poner unos segunditos del video?
Mientras tanto, mientras colocamos el video, creo que nos dejas una reflexión interesante y para que ahorita dialoguemos con el maestro Leonidas sobre esa posible educación ambiental a través de la música, sobre esa conexión. Esa palabra me parece chévere y hablando de conector, esa conexión que puede producir la música con las personas, ¿cierto? Creo que hay una cosa poderosa de la cual podríamos conversar y claramente ese último concepto que usaste de artivismo. Víctor. Vienen las aguas del río, corriendo, cantando, por la ciudad van soñando, ser limpias, ser claras. Tiene sed, tiene tos el río. Hosanna, Bogotá, mi río. Bueno, ahí los dejamos antojados para las personas que quieran disfrutar de la música. Le doy paso al maestro Leonidas Valencia. Nos vamos de este centro, de estas montañas, a este Pacífico maravilloso, diverso. El maestro Leonidas Valencia es un docente, pero es un artista y un gestor cultural, líder del Chocó, a quien le agradecemos mucho haber aceptado esta invitación. Es... es músico instrumentista de la Escuela de Música Isaac Rodríguez Martínez de Quibdó, administrador de empresas de la EAN, especialista en administración pública, especialista en desarrollo del potencial humano, magíster en emprendimiento e innovación de la Universidad de Salamanca, presidente del Consejo Departamental de Música del Chocó entre el 2009 y el 2012, director del proyecto La Ruta de la Chirimía, bellísimo, entre el 2002 y 2013, un proyecto yo creo que a muchos colombianos nos trae recuerdos, asesor de una de las políticas públicas más importantes en términos de música que ha tenido el país, que es el Plan Nacional de Música para la Convivencia entre el 2004 y 2013, delegado de la ministra ante el Consejo Nacional de Música, director de la banda San Francisco de Asís de Quibdó. Esto me lleva a San Pacho automáticamente cuando hablamos de esta importante banda, socio activo de Saico y Asimpro, compositor musical, director musical de la agrupación La Contundencia, director musical de varias agrupaciones, Grupo Raza, Hinchao y su gente, Chirimía Tradicional, Buga Sombo Like, no sé si lo dije bien, maestro, director del programa de licenciatura en música y danza de la Universidad Tecnológica del Chocó, presidente de la Asociación para las Investigaciones Culturales del Chocó, productor musical, arreglista, una hoja de vida impecable de esto que llamamos gestión cultural combinado con la academia, con la práctica de la música, toca el bombardino, el trombón, la guitarra y la percusión del Pacífico. Maestro, bienvenido a esta conversación por el agua. Buenos días y muchas gracias a la área cultural del Banco de República por esta invitación, al maestro Héctor compartiendo con él y a todos los que están conectados. En primer lugar, quiero decirte que del altiplano vamos ahora a las partes bajas de Colombia. Nosotros acá somos un territorio de agua representada en mares, en ríos, pero también llena de una selva tropical muy importante que es parte del pulmón de todos estos momentos que tanto necesitamos de oxigenar nuestro planeta. En primer lugar, el agua es un elemento vital para la subsistencia y existencia de los seres humanos como de los demás seres. Es decir, que es una fuente de energía inagotable y de mucha importancia. En el caso del Pacífico colombiano, y específicamente del Pacífico Norte, nosotros tenemos tres grandes ríos: el río Atrato, el río San Juan y el Baudó. Son tres grandes ríos, pero también tenemos costas en dos mares, en el Pacífico y en el Atlántico. Es decir, que somos un territorio de agua. Nosotros nacemos en el agua,
Nuestros pueblos, el 90% son ribereños. Es decir, que de manera muy orgánica y funcional, los pueblos se construyeron a orillas de los ríos. Es decir, que tenían que estar cerca del agua para poder sobrevivir allí, para diferentes actividades, para el cultivo, pero también para la pesca. Pero la primera ruta de transporte siempre han sido los ríos, porque no teníamos carretera. Solamente hasta 1944 el Quito se conecta con Antioquia por una carretera. Es decir, que anteriormente todo lo hacíamos por el agua. ¿Qué es lo importante del agua? Nosotros estamos siempre conectados con el agua. Es motivo de inspiración. Los que hacemos la música nos inspiramos siempre en nuestros ríos. Por eso hay muchas canciones cantándole al Atrato o al San Juan o a nuestros mares. Eso es supremamente importante. Además de esa ruta comercial, por ahí nos llegaron y nos siguen llegando muchos elementos culturales que hemos apropiado. Por ahí nos llegó el porro de la costa Caribe y lo apropiamos acá, hicimos nuestro propio porro. Nos llegaron muchas músicas, nos llegaron instrumentos musicales y diversas formas de relacionar. Pero ¿qué es lo más importante? El agua en una casa en el Pacífico es lo más importante. ¿Por qué? Sirve para hacer todos los quehaceres, pero en el río es un espacio de encuentro donde la gente se comenta, se da cuenta de lo que pasa con los vecinos, lo que pasa en otras poblaciones. Cuando hacemos festividades, el agua y el río es lo más importante. Entonces hacemos las balsadas. Es decir, que nosotros, el sábado, que en su mayoría son fiestas patronales, lo hacemos directamente en el agua, hacemos honor a él en el agua. Ahí lo estoy mostrando, ahí están construyendo una balsa. Nosotros llamamos eso balsa. Entonces, este es un evento muy importante, una conexión muy importante de los pueblos del Pacífico con sus ríos. Y si están en el mar, hacen lo que llamamos las, eh, las balsas de mar, o sea, las balleneras que son conocidas. Entonces también se pasean a los santos en el mar, en unos barcos, y acá en el caso del río hacemos unas balsas, le pegamos varias canoas, y ahí se da una relación muy estrecha con el agua. El agua también, ¿para qué más sirve? El agua, cuando los niños en la cultura afro nacen, antes de que sean bautizados por un sacerdote, se hace un bautismo de agua, donde están dos padrinos y el agua es la que sirve de elemento purificador. Es decir, el agua está en casi todas las manifestaciones nuestras. En el caso de Quito y en toda la parte rural, nacen lo que se llaman los cantos de boga, porque como tenemos que hacer el traslado de pueblo en pueblo a través de unas canoas con hombres, con palancas y canaletes, ellos como las jornadas eran tan largas, navegando y arrimando, tenían que empezar a cantar y esos cantos los llamamos cantos de boga, que también los tenemos identificados como aguabados, donde hacía versos octosilábicos y le ponían una cadencia de cifra muy simple, pero era para darse ánimo en el viaje. Entonces era motivo de darse ánimo, pero también de creación, porque había que crear. Y esos cantos de boda, ¿a quién le cantan? Al río, a los peces, a la naturaleza, al bosque, etcétera. Entonces mira que como el agua de los ríos y de los mares son un factor fundamental en nuestra cultura. Nosotros somos agua, el Pacífico somos agua, pero también tenemos unas grandes amenazas. En los últimos tiempos nuestros ríos han venido siendo deteriorados por la contaminación, por las prácticas mineras. No son malas porque tradicionalmente hay una minería ancestral, rudimentaria, que no afecta, que es responsable con el medio ambiente. Y en las últimas 3 décadas han llegado la minería mecanizada y con la utilización del mercurio, y esto sí atenta contra nuestros ríos, contra nuestra agua. Y cuando atenta contra agua de los ríos, porque casi no tenemos acueductos, entonces estamos atentando contra la salud de toda la comunidad. Entonces, este es un factor de riesgo muy importante que tenemos en las comunidades hoy en día, pero también atentan contra la seguridad alimentaria porque lo están destruyendo las especies piscícolas. Entonces, esto es gravísimo. Es tanto que una gran cantidad de organizaciones del Atrato y del San Juan se unieron, propusieron una demanda y se logró una sentencia que es la T622, que declara al río Atrato como sujeto de derecho. Es decir, que tienen que implementar sus políticas de cuidado, de salvaguardia del río, y no solamente en el Chocó, sino todo el área que acogía esto. Y esto nos va a servir de ruta para proteger a los otros ríos. Es decir, que el agua es factor fundamental de resistencia, pero también de aseguramiento de la vida, pero también de protección. En lo musical, nosotros
Cuando somos niños, el agua también es un espacio de creación, donde aprendemos a percutir inicialmente en el agua. Tocamos como si fueran tambores en el agua, tiramos piedras y hacemos canchitos, bolitas. Es decir, esa relación no, tan permanente y tan importante de relación del agua con los afro, los indígenas y los mestizos que habitamos este territorio es algo que está dentro de los patrimonios naturales más importantes que respetamos, pero también se ha llevado la construcción de conocimiento desde las escuelas y colegios. O sea, la construcción de una conciencia ambiental que es fundamental. ¿Y cómo hacemos esas campañas? A través de canciones. Entonces se componen canciones al río, se componen canciones al agua, a los riachuelos, a las quebradas, etcétera. Entonces esto me parece muy importante porque la construcción de la conciencia ambiental es fundamental mediada por la música. Los ríos, nosotros no hablamos tanto como el término musical, sino que lo hemos ampliado a lo que llamamos hoy lo que es el paisaje sonoro. Entonces el paisaje sonoro, además de tener esos elementos que conocemos como musicales, hay unos que no son tenidos en cuenta como musicales, pero que forman parte de toda esa sonoridad. Por ejemplo, la lluvia acá llueve mucho y la lluvia es un factor elemental que contribuye a cuando hacemos una composición o hacemos un arreglo o también que nos relaja cuando hay una lluvia muy fuerte, quiere estar en su casa y cambia de actividad. Eso es muy importante. La otra actividad fundamental respecto al agua es que tenemos ríos y según el caudal del río y la densidad que tenga el caudal, y afecta también el acento, como tú decías antes de empezar el programa, de los acentos que tenemos. Acá tenemos subregiones. Entonces, los del Atrato, el Atrato es un río muy cadencioso, suave. Entonces, tenemos una forma de tocar los instrumentos y de hablar. Si vamos al San Juan, el San Juan tiene un caudal más fuerte y afecta también la forma de golpear la tambora con mayor agresividad, de bailar con mayor expresividad. Eso afecta mucho. Y si nos vamos para el Baudó, que es un río también calmado, es un río de muchas cantadoras y cantadores. Entonces, esa taxonomía natural implica que también implica o imbrica el comportamiento de la gente. Por eso decimos, este habla como baudaceño, habla como atrateño, baila o toca como atrateño, baila como sanjuaneño, etcétera. Entonces, mira la importancia que tiene el agua desde esa influencia de los ríos y de los mares para el comportamiento y la cultura identitaria de un pueblo. Para nosotros es de mucha preocupación de que las políticas públicas han sido muy débiles en el campo ambiental, no solamente en el Chocó, sino a nivel nacional. Hoy vemos muchas noticias donde se ven muchos reservorios de agua que están amenazados porque pueden ser contratados por algunas industrias o empresas que van a de un pueblo, etcétera. Entonces, el agua tiene una conexión muy intrínseca con la música, porque nosotros desde la música lo que expresamos es un sentimiento para comunicar algo, y el agua nos enseña a comunicar algo. Desde el agua nos comunicamos y también comunicamos para el agua. El agua es uno de los elementos que tiene la mayor complicidad para la expansión de las sonoridades y las vibraciones. Así que nosotros, el Pacífico colombiano, somos agua, pero también somos selva y aportamos de alguna manera al equilibrio de la sostenibilidad planetaria en estos momentos que está en boga por las diferentes amenazas. Y por último, hablo de las formas de relacionamiento. Entonces nosotros, los del Pacífico, como muchas otras regiones, tenemos unas formas muy peculiares y particulares de relacionarnos con el agua. Desde que nos levantamos tenemos un río al frente. Por ahí es que nos transportamos, por ahí nos llega todo y por ahí nos movilizamos, por ahí celebramos. Y desde el agua es que nos miramos como fuera el espejo que retrata nuestras vidas. Así que la invitación en términos generales es que haya unas mejores políticas públicas para proteger el medio ambiente con mayor énfasis en nuestra agua, los productores o los portadores de agua que son los ríos, mares, pradas, riachuelos, arroyos, etc. Muchas gracias. Maestro, maravilloso. Siento que uno a mí personalmente me da envidia no, ese vínculo tan profundo de las personas del Pacífico, de los habitantes del Pacífico, con todos los afluentes de agua y como usted lo señala, con la lluvia, ¿no? Hacer un lugar que
donde llueve mucho, hasta la lluvia se vuelve, digamos, un motivo de inspiración, acción, etcétera. Escuchándolos a ambos, invito a Héctor a que prenda su cámara. eh, Salen, digamos, varias reflexiones que además las personas que están conectadas, a quienes les agradecemos y quienes deseen dejar las preguntas, pues los invitamos a que lo hagan en la sección de comentarios. Creo que relacionar el tema del arte con los ríos y con nuestro entorno es un tema que nos permite sentir un poco esto que yo estoy manifestando, una mayor sensibilidad hacia algo. Jorge Quintero Arango escribe en el Facebook: los ríos son ríos de música y sonidos, ríos de canciones, de cantantes, cantores y cantaoras, ríos de escritores y escrituras. Son ríos de conocimiento, ríos de gastronomía, ríos propios y visitantes, en fin, ríos de todo y de todos. Gracias, Jorge Quintero, por esta reflexión. Pero lo que uno llega y dice, mira, tenemos esta sensibilidad, cuando escuchamos la dulzaina, nos sensibilizamos ante el asunto, tenemos como, yo siento como una relación algo, voy a decir la palabra muy castiza, hipócrita, con nuestro entorno y particularmente con nuestras fuentes de agua. Todos sabemos ese valor, todos sabemos lo que significa para Colombia, pero parece que por el patio trasero les damos la espalda a esas fuentes hídricas y a esos ríos. Pareciera que nos costara, digamos, realmente asumir ese valor y ese cuidado hacia estas fuentes hídricas. En ese sentido, querido, si quieren empezamos con el maestro Leonidas y luego con Héctor. ¿Cómo ven ustedes el papel de la música para tratar de revertir esto, de revertir ese patio trasero, ese como que de boca para adelante decimos nuestros ríos, pero como que en las acciones reales les damos la espalda? ¿Qué rol puede jugar la música, como lo decía o lo dice en el Facebook el doctor Fabio Rincón, como medio de comunicación, como medio de educación? ¿Cómo lo ven ustedes? Maestro Leonidas. Es un elemento fundamental. De hecho, en el departamento del Chocó, desde algunos colectivos hacemos lo que son el sentido del agua y más que todo acá hablamos de los ríos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Las cantadoras, cuando hacen algún tipo de ritual, lo hacen en el río. En el caso de Quito, vamos al malecón. O sea, para que se vaya tomando conciencia de todo el público, niños, jóvenes, adultos, pero también se hace desde la institucionalidad, instituciones educativas, se hacen proyectos donde desde el arte los niños dibujan sus ríos, hacen campañas de limpieza en las playas. Por ejemplo, hace poco un colectivo muy importante, vamos por Quito, limpian el malecón de todas las basuras, lo pintan, ornamentan, es diciendo, mandando un mensaje positivo. Esto se respeta, quiere, porque como tú dijiste, es de todos. Entonces, no es solamente responsabilidad de un alcalde, de un gobernador. También nosotros, que tenemos diferentes agrupaciones musicales, le cantamos al río, lo respetamos, reivindicamos toda. Y eso es un mensaje publicitario que hacemos también para que la gente tome conciencia de que ese es un sujeto que tiene valor para nosotros. No solamente valor natural, que lo digo natural, es nosotros cómo aprendemos a transformar los usos de esas aguas. Y por eso hacemos campaña en contra de la contaminación de nuestros ríos, que en el caso del Pacífico, personas de acá, sino que son empresas que llegan con algún permiso para dañar nuestros ríos y repito, dañar nuestros ríos es dañar a toda la comunidad nuestra, porque los que vienen se llevan el oro, nos dejan el daño y se van para otro lado porque son de acá. Nosotros somos los que quedamos padeciendo. Ya hay algunas especies que están en riesgo de extinción y eso atenta contra la seguridad alimentaria de la mayoría de los pueblos que son ribereños y que viven de una subienda, que es un factor determinante para tener ingresos en la vía rural. Héctor. El micrófono, Héctor, actívalo, por favor. Sí, pues, escuchando a nuestro Leonidas, vemos las diferencias, ¿no? De cómo nos relacionamos en el agua, digamos, desde un territorio como puede ser el Chocó, como puede ser el Pacífico, a cómo nos relacionamos nosotros en una ciudad, ¿no? Que lo que hablamos hace un momento de cómo nosotros hemos perdido muchas de esas conexiones tan mágicas que nos comparte el maestro, de cómo el agua es tan vital
y está ahí tan real y tan cercana con el agua. Nosotros en las ciudades, pues nos llega el agua por las llaves, las tuberías y bueno, por eso es todo esta desconexión con la naturaleza. Efectivamente, la música es una herramienta muy importante para poder llevar este mensaje de reconexión y en los casos como escribe el maestro, los ecosistemas, los territorios y las comunidades, ¿no? Porque a pesar de que nosotros en las ciudades no vivimos esas amenazas tan cerca, pues sabemos y cuando hacemos las visitas y cuando nos comparten y se contactan con nosotros para que apoyemos a las comunidades que tienen esas amenazas ahí reales y muy cerca en sus territorios, los músicos también nos hemos unido para compartir canciones y mensajes en los cuales podamos apoyar a las comunidades, apoyar a las organizaciones ambientales, a los colectivos que están en la defensa de sus territorios y de sus ecosistemas por este tipo de amenazas tan reales como puede ser la llegada de una empresa, de una transnacional que desoyendo a las comunidades y apoyadas a veces por incluso los mismos gobiernos centrales que tampoco tienen esa conexión con los territorios, permiten la llegada y la amenaza de esas prácticas como pueden ser la minería a gran escala, como pueden ser las hidroeléctricas, que atentan contra los ecosistemas vitales para el agua. Y entonces hemos visto como muchos músicos nos hemos unido y hemos escrito canciones y efectivamente la gente sí resuena con esos mensajes. Y afortunadamente esto está pasando ahora, eh, es mucho más lo que resuenan ahora las personas con este tipo de iniciativas que lo que podía pasar hace 20 o 30 años, que era la llegada y simplemente no teníamos voces, sino las comunidades que trataban de defender, pero que ahora ya resuenan y amplifican más los mensajes gracias a que pues tenemos las redes sociales, tenemos que hay más conciencia, tenemos a que hay más músicos cantando, que hay más músicos escribiendo canciones. Entonces, digamos que afortunadamente en este tiempo tenemos un, un- un- un proceso de educación ambiental con canciones más efectivo que lo que podía hacer hace 30 años. Ahora ya son muchos los músicos que resuenan con estas temáticas. Y pues vemos el caso, por ejemplo, pues para hablar del Chocó, de Chokip Town, cómo ha cantado y nos ha contado las historias de las amenazas de los ecosistemas allá en el Chocó. Y eso lo hemos aprendido nosotros acá en Bogotá gracias a un grupo como Chokip Town. Quiero hacerles una pregunta odiosa para los otros artistas y las de las otras ramas del arte. Eh, ¿Hay alguna ventaja en la música respecto a otras expresiones artísticas que le permitan tener una mayor conexión para tratar estos temas y para generar algunas transformaciones? ¿Tiene alguna ventaja la música? Yo tengo una teoría, pero primero quiero escucharlos. Bueno, nosotros, como te digo, acá el arte lo miramos como algo integral, porque a veces en la academia hemos separado por disciplinas. Si tú vas a una cultura indígena, ellos no te hablan de música, danza, no, te hablan del arte general como algo integral. Nosotros acá, por ejemplo, la música, el baile y la danza no están separadas, por eso creamos una licenciatura en música y danza y tuvimos que dar una discusión muy grande ante el ministerio porque nos decía, pero es que la danza es una cosa y la música otra. En el caso nuestro no, porque cuando el hombre aparece, construye música y danza a la vez. Nosotros como venimos de una diáspora africana muy gregaria, todavía mantenemos unidos eso todo. Cuando tocamos bailamos y cuando bailamos tocamos. Entonces, eso tuvimos que explicarlo y pudimos montar el programa. Pero lo que te digo es, lo miro integral, ¿por qué? Porque desde las sonoridades nosotros mandamos mensajes, pero también el niño desde la pintura, nosotros ponemos que los niños pinten un río que está muy bien o que se está acabando o que tiene mucha contaminación o que tiene basura. Entonces las artes visuales también son muy importantes. Pero cuando hago un disco como el que hizo el maestro Buitrago, mira, que va un mensaje literal, sonoro, pero también el visual. Entonces estamos interactuando varias disciplinas artísticas para llegar con un mensaje, no por separado. Yo puedo, los bogas cantan, las cantadoras de alabado también lo hacen, pero también pueden entrar otros elementos como la pancarta,
como una metáfora, etcétera. Todo este elemento es importante, todo esto lo vemos de manera integral. Lo que pasa es que lo sonoro puede tener una ventaja que es lo tradicional que más se usa. Entonces yo puedo mandarte por un WhatsApp un audio, pero y lo puedes escuchar y circular más fácil que un video que puede ser más duro de descargar o más pesado. Entonces, en ese sentido, pero lo vemos como una integralidad, que todo el campo, el mundo de las artes en sí manden el mensaje. Héctor, Sí, así ¿quieres es, agregar maestro. algo? Sí, así es, claro. Sí, nos han dicho que de pronto no, la música y el baile no van unidos o que no somos, todos no somos cantantes, como puede ser en los territorios que los niños cantan y uno ve a toda la comunidad cantando. Aquí, digamos, ya en las ciudades somos más tiesos, ¿no? Que no, que es que hay que cantar afinado, que si no es, que hay que tener todo el esquema de cómo es la academia con la música, pero yo creo que eso es lo que hay que recuperar, precisamente, que todos tenemos esa opción de relacionarnos con la naturaleza cantando, bailando, dejándonos llevar. Todos podemos cantar. Precisamente Canto al Agua se trata de, a través de la vocalización, de la meditación, no es necesario que nadie cante, ni que sea cantante, ni que haya estudiado, sino que todos lo podemos hacer. Y transmitir los mensajes con la música, pues digamos que sabemos que hay personas que resuenan con diferentes maneras, ¿no? Hay personas que resuenan más con la música, con el sonido, hay personas que resuenan más con lo visual, hay personas que resuenan que les gusta mucho el teatro, el cine, pero de todos modos la música es muy fácil de transmitir, ¿no? Si vamos para los territorios ya... Las cantadoras que no necesitan nada, no necesitan ni un micrófono. Aquí también nosotros somos que es que no hay micrófonos, que es que no hay instrumentos, que es que no hay electricidad. No, pues que la música tiene esa gran ventaja de poder a través de nuestras voces compartir y generar esa comunión en torno a la música y en torno a la vibración del sonido. Maravilloso, sí, por eso los iba a dejar hablar, los dejé de hablar primero porque el que sabe, sabe. Mi hipótesis estaba relacionada un poquito con eso último que mencionó el maestro Leonidas sobre la música, y pues Héctor también lo señala como en esa facilidad, pero yo siento que en Colombia somos muy musicales, es decir, tenemos un tema de, sobre todo las músicas populares atravesadas en toda nuestra geografía, muy relacionado con la danza, también este gusto por el disfrute del cuerpo alrededor de la música. Yo siento que dentro de nuestra identidad está muy marcado el tema de la música y quizás eso facilita que la música sea como una forma de comunicación que nos llegue más a los colombianos. Por eso es una hipótesis, pero comprendo mucho el tema de la integralidad y de cómo, al contrario, nuestra occidentalización ha hecho un poco que perdamos esa integralidad de las artes, ¿no? Como que nos dejamos colonizar inclusive en nuestras prácticas artísticas. Pasamos a un penúltimo tema, tengo dos temitas ahí que no quiero dejarlos ir sin esto. Nos saluda el maestro Leonel Vázquez, que es el líder del laboratorio creativo que tendremos esta tarde en el marco del encuentro de paisajes culturales, y le manda un mensaje particularmente a Héctor, pero esto me ayuda a enlazar un poco la pregunta. Dice: muchas gracias por compartir tu experiencia. Me pregunto si el canto humano transforma las partículas de los cristales de agua, es decir, no solo la música, sino el canto humano. ¿Cómo los sonidos del agua transforman la química y la psique humana? ¿Por qué crees que nos gustan tanto los sonidos del agua? Comparto el giro ontológico, sentir el río como un ser que escucha y cambia cuando lo tratamos con cuidado, pero podría seguir girando y volver a encontrarnos con las posibilidades con la posibilidad, perdón, de unas aguas que nos canten, resuenen y sanan el cuerpo humano también enfermo, como una relación simbiótica. Héctor, ¿transforma, digamos, los sonidos del agua nuestra psique? ¿Qué relación tenemos con esos sonidos del agua dentro de lo que ustedes han vivido en Canto al Agua? Y lo mismo, maestro, ¿transforma el agua el comportamiento humano podría ser? ¿Y nuestra voz, nuestra música podría transformar el agua? Héctor. Sí, así es. De todos modos, otra de los redescubrimientos últimos es que el agua tiene mucha información, ¿no? El agua tiene toda la información de la historia del planeta. Entonces,
en la medida en que podamos ir recuperando esa comunicación, vamos a recibir toda esa información que tiene el agua, ¿no? El agua nos reconforta desde su sonido, claro que sí, como dijo el maestro, también incluso la misma lluvia, como cuando hay una lluvia que viene a saludar y que viene a acompañar y ese sonido. De igual manera, el correr de un río, ese sonido es maravilloso y inmediatamente lo armoniza, armoniza pues, nuestras emociones, pero también armoniza a nivel interno, ¿no? Nuestras células, como la vibración y el sonido, ¿no? Nuestra intención de una manera positiva para sanar, para armonizar, ese es el efecto que que causa. Y pues el agua tiene esa cualidad, ¿no? El correr del río, si uno está al lado de un río, pues ese sonido lo va calmando a uno, lo va armonizando, lo va tranquilizando. Y más internamente también va actuando a nivel celular, a nivel molecular. Y de eso se trata este redescubrimiento, pues a través de las fotografías y de la física cuántica que como decía hace un momento, los pueblos originarios siempre lo han hecho. Y también ellos van a los ríos, van a las lagunas y escuchan, reciben, piden consejo y piden también guía respecto a algunas decisiones que tienen que tomar. Y pues si ya vamos más profundamente a pueblos, por ejemplo, de la sierra, que saben cuál ecosistema, cuál lugar está adecuado para recibir alguna información, si es para recibir información positiva, si es para llevar incluso a ese lugar información negativa que tenemos acumulada y que ya no queremos llevar más, los pueblos de la sierra saben cómo hacerlo, saben cómo entregar esa información a una laguna para que la laguna lo recicle, ¿no? Lo pueda reciclar. Y podamos ya también liberarnos de toda esa carga negativa. Entonces sí, no, pues es que realmente la información que el agua contiene y con la cual podemos relacionarnos de nuevo es muy, muy grande, muy profunda. Quizás hemos subvalorado el agua, ¿no? La vemos como la materia nomás que vemos ahí o que usamos, pero no valoramos todas esas otras implicaciones que tiene. Maestro, para complementar la pregunta, el maestro Leonel Vázquez le pregunta, ¿qué tanto suenan las voces y los seres? Muy interesante esto de los paisajes subacuáticos de los ríos y los mares. ¿Cómo se integra eso dentro de la cultura sonora del Pacífico? ¿Me escuchó, maestro? Sí, bueno, nosotros lo que es el subacuática, pues muy poco, la gente acá trabaja más desde lo que es la pesca artesanal, en altas horas de la madrugada salen al mar a hacer su caza tradicional de pesca, vuelven, venden el pescado, pero hay algunos cuentos o anécdotas que dicen que a veces bajan a las profundidades a pescar algún tipo de animal y se han encontrado con fieras, etcétera. Esa es como la relación con los subacuáticos, pero siempre la relación está más directa con pesca, con tomar los peces que son comercializables para el pan coger y para vender los excedentes. Ese es como el tipo de relación. Pero hay otra relación con el mar, que es que ellos dicen que el mar es un ser vivo. Por eso han hecho el experimento, echan agua en una botella de mar, tú la tapas y la guardas y al otro día la abres y está podrida. ¿Por qué? Dicen que esa agua ya se murió. Pero ellos dicen que el mar es un ser vivo. Entonces en el mar ellos entran para limpiar su cuerpo, para hacer despojos, para alguna herida que tengas te la vas a sanar con agua de mar. Entonces esa es la relación que tenían. Pero con el mundo subacuático más, está más relacionado ya con la gente que estudia ecosistemas marinos, etcétera, pero la gente como tal, la comunidad, no tiene mucha relación de estudio profundo con el mundo subacuático, solamente la referencia nacional que los subacuáticos pertenecen al Estado y esa es la información que tenemos. En tu micrófono. Perdón, ya, de cómo llevamos como un año entero con estas plataformas y todavía nos cuesta que el micrófono, Ave María.
Interesante esto que señalan ambos de esta relación. Es una relación simbiótica que siento que la perdemos de vista, ¿no? Y que en el Chocó es mucho más presente, pero a la vez que nos alejamos del territorio, volvemos a los centralismos de las grandes capitales, nos alejamos más de esa relación simbiótica como de yo le doy a la tierra, yo le doy a la naturaleza también me da a mí, ¿sí? Y el arte interpreta un poco eso, ¿no? Esa relación de dar y recibir que la naturaleza, digamos, nos convoca. Una última pregunta para ir cerrando un poco, hay muchos comentarios y muchas preguntas en el chat, vamos a tratar de resolver la mayor parte de ellas. Es alrededor del tema del paisaje sonoro, Héctor. ¿Cómo ha sido esa experiencia alrededor de la construcción de paisajes sonoros y qué tanto, digamos, sirve o no, si hablamos de algo de utilidad, un paisaje sonoro para generar reflexión alrededor de estos temas de cuidado de nuestro entorno? Bueno, sí, he estado trabajando últimamente con el colectivo Vosterra en la grabación de paisajes sonoros en diferentes ecosistemas mediante la tecnología de la grabación binaural, lo que permite que las personas prácticamente se sientan en el lugar en el que se hizo la grabación, porque permite esta sonoridad en 360 grados. De esa manera, efectivamente, sí se logra una inmersión y una conexión muy, muy profunda. Y las personas sí lo sienten. Hay personas que dicen, wow, es como si hubiera visitado un territorio sin haber estado allí. Es poder sentir esa relación con la naturaleza y con sus sonoridades de una manera muy profunda. Yo pienso que todo, pues, estas ayudas que podemos hacer con las tecnologías nos sirven muchísimo para buscar maneras de reconectarnos con los ecosistemas, con los territorios. También, luego de que nosotros grabábamos estos paisajes sonoros, invitábamos a las personas a que visitaran nuestra página, vosterra.com, y le dejaran también mensajes de audio a los ecosistemas. Bueno, como una manera de recuperar una conexión también a nivel del sonido. No lo hemos llevado a los ecosistemas, como también hemos hecho. Recuerdo otro proyecto que hice con Connector, que fue que se trató de grabar los sonidos del río Bogotá cuando nace y del río Fucha en el nacimiento, y luego llevarlos a través de un parlante y colocarlos en su desembocadura cuando el río ya está muy enfermo, para que escuchara también los sonidos y recuperar esa memoria de lo que es el río cuando nace transparente y puro allá en el nacimiento. Pero pues bueno, ese ha sido el trabajo con Vosterra. Ahí tenemos un trabajo ahorita bien bonito de lo que es los paisajes sonoros ahora que hubo todo este tema del confinamiento y cómo los sonidos de la biodiversidad cambiaron porque no estaban las actividades humanas y cómo las aves y otros animales han recuperado sus espacios. En la página vosterra.com podemos escuchar algunos de estos paisajes sonoros. Gracias, Héctor, y ojalá nos puedas acompañar en la tarde, hoy o mañana, al Laboratorio Creativo donde está el maestro Leonel Vázquez para compartir un poco, porque hay varios artistas con este tipo de experiencias. Maestro Leonidas, nos preguntan si existe en el Chocó un inventario de producciones artísticas, particularmente musicales, relacionadas con el río, si se ha hecho alguna investigación al respecto, o que usted conozca, o si es como una deuda pendiente. Nosotros lo que tenemos es un archivo musical, una corporaloteca en la universidad. Entonces ahí son corporalidades y sonoridades. Y en todo lo de sonoridades tenemos inmensidad de información. Es más, con los alumnos de la licenciatura se desarrollan temáticas. Uno son las bandas sonoras. En las bandas sonoras de cada persona, ahí determinamos, hay personas que tienen banda sonora que sus temas son el sufrimiento o el desapego o el destierro, otros es el amor, etc. Entonces, tú por la banda sonora puedes conocer una persona. Pero también después hacemos el otro experimento, haga la banda sonora de un espacio de Quito.
Entonces, así suena la plaza de mercado, así suena el atrato a las 2 de la mañana sin gente, así suena el atrato a las 9 de la mañana con habitantes, etcétera, con embarcaciones, sin embarcaciones. Todos estos ejercicios para tomar conciencia de cómo suena mi ciudad. A veces no sabemos cómo suena nuestra ciudad. Entonces, ¿cómo suena Bogotá en San Victorino? ¿Cómo suena la Plaza de Bolívar cuando hay marcha, cuando no hay? Ese es el ejercicio que hacemos desde la Corporaloteca para tener todos esos ambientes sonoros. ¿Y por qué? Porque eso hace tomar conciencia de qué es lo que pasa y es como tomar radiografías de mi ciudad en diferentes momentos y en diferentes temporalidades y espacios. Eso es muy importante. Entonces, sí hay información de muchos temas que hablan del atrato, pero también sonoridad del atrato. Hay un trabajo que tenemos que lo pueden buscar en la web, en nuestra página, que se llama Inventario Cultural de los Pueblos Afroindígenas del Pacífico y Inventario Natural. Allí hay varios videos donde hay videos grabando cómo suena el atrato en la parte norte del medio, en el sur, donde nace. Todo eso está allí y está filmado todos los 3 grandes ríos, pero los 2 océanos, etcétera. Se llama Inventario Natural del Pacífico Norte, que es todo el Chocó. Entonces, si hay una cantidad de información y es gratuita. Ahora lo que hablas tú ahora, hace un momento que te quiero recordar es que en lo musical, en los sonoros, ¿qué es lo que se busca? Que se democratice la información. Es decir, una cosa es un artista que lo haga a nivel profesional y que tenga esas actitudes, pero todo el mundo puede cantar. Todo el mundo puede cantar, sino que comercialmente o académicamente esto está afinado, esto está desafinado. Pero cuando estás en una iglesia y el cura te pone a cantar o canta himno nacional, ahí no tiene que estar afinado, está afinado. Entonces, míralo, ahí hay que mirar eso. Entonces, todo el mundo puede cantar y hacemos ejercicios grupales donde ponemos a cantar a todo un auditorio, no importa que sean músicos o cantantes o no. Eso está demostrado. Entonces, lo que necesitamos es reorientar a que hagamos ejercicios de democratización musical y que la Constitución también lo está diciendo. Así no se ejecute, pero lo dice que todo ciudadano debe tener acceso a los bienes culturales. Entonces, desde ese punto de vista, quería hacerte esa precisión. Gracias. Y sin duda, creo que ahora reafirmo mucho más la necesidad de dar a conocer este tipo de experiencias como las que ustedes dos tienen, este inventario tan maravilloso, lo que se hace desde Voxterra. Creo que debemos aunar esfuerzos quienes creemos en el potencial del arte como un transformador de realidades, el conocimiento sobre estas experiencias, porque muchas veces siento que o las instituciones somos tímidas o el mismo círculo cultural, digamos, rota o circula la información por unos círculos muy limitados y creo que debemos, usando su palabra, maestro Leonidas, democratizar, digamos, todas estas experiencias, todos estos acervos, todos estos saberes que lo que hacen es enriquecerse mutuamente. En ese sentido, les agradezco mucho, mucho a los dos por haber tenido la generosidad de compartirnos estas experiencias. Una última pregunta para cada uno. Héctor, nos preguntan insistentemente en el Facebook cómo hacen las personas para vincularse al canto al agua, cómo hacen para ser parte de esa red mundial. Bueno, es muy sencillo, simplemente hay que, como dije hace un rato, invitar a la comunidad, enterarse un poquito de las problemáticas del tejido hídrico de su territorio, de su comunidad, y si quieren tener más información en nuestra página www.cantoalagua.com. Ahí hay mucha información de cómo lo hacemos, de qué actividades tenemos, de qué eventos próximos vamos a tener y muchas fotografías, videos de todo lo que hemos realizado. Pero simplemente se trata de eso, de que todo, como dice el maestro, todos podemos cantar, todos podemos ser también líderes, todos podemos hacer algo por nuestros ríos, por nuestros ecosistemas, podemos trabajar por la protección de nuestros ecosistemas. De eso se trata Canto al Agua. Gracias, Héctor. Maestro, hay personas que critican mucho a los artistas que son artivistas, usando el concepto que generosamente nos comparte Héctor, que estos artistas, ¿para qué se meten en estos temas? Cuando se habla cuando el artista decide hablar sobre derechos humanos, sobre deterioro medioambiental. ¿Qué opinión tiene usted alrededor de esa línea crítica respecto a un artivismo de nuestros artistas?
Mira, los artistas por naturaleza tenemos una construcción del pensamiento divergente y también una concepción muy liberal del mundo, porque el arte es así, el arte son puras divergencias. Nosotros no caemos en homogenizaciones y no que rompemos las homogenizaciones, porque el arte se trata de eso. Entonces, lo que se olvida a la persona y para todo el mundo es que los seres humanos somos seres políticos, hablando de lo político, no de lo politiquero o no de las personas que hacen un cargo político. Entonces, los seres humanos tenemos derechos y deberes, y eso me hace ser político. Entonces, si yo tengo unos derechos, yo cumplo con mis deberes y tengo unos derechos y se están vulnerando tanto los individuales como colectivos, ya no actúo solamente como músico o como artista, actúo como ciudadano. Yo soy un sujeto de derecho y por eso actúo. Entonces no me pueden marcar que porque soy artista no puedo ser sujeto de derecho. Eso sería una contradicción. Es más, nosotros usamos el arte como una herramienta de transformación social que le ayuda a todo el mundo, no solamente a uno y a otro, sino también los políticos, porque nos usan, los que buscan cargos políticos o hacen politiquería, usan herramientas del arte para convocar a la gente. Entonces, nos declaramos que hay siempre, no a políticos, sino que no tenemos unos direccionamientos de frente a un caudillo o un líder, no, porque sería una locura. Los artistas emanamos conocimiento para la comunidad, no para un grupo político. Por eso, si a mí me invitan a tocar el Partido Liberal, pues voy, al Conservador voy, a la UP voy, al que sea, porque nosotros no tenemos partido. Entonces, el arte, lo nocivo es mezclar arte y política, no. Yo como ser humano sí, soy un sujeto político, pero ya cuando hago el arte, lo hago para toda la comunidad, que es la gran diferencia. Tenemos un pensamiento divergente y por eso en el mundo que hay siempre nos ubican como unos músicos de izquierda, etcétera. Nosotros no tenemos nada que ver ni con izquierda ni con derecha, sino con la comunidad, porque no comparto el concepto de izquierda y derecha. Porque una cosa es la ideología y otra cosa es las personas. A veces pones uno de izquierda y es corrupto, pones uno de derecha y es corrupto. Entonces el problema no es de ideología, el problema es del ser humano. Y nosotros como artistas, pues hacemos arte para la comunidad, no para una ideología ni para partidos políticos. Muy bien, maestro. Usted me recuerda una reflexión que nos hacía Brigitte Baptiste esta mañana de cómo a través de la innovación cultural del territorio ir cambiando un marco epistemológico que nos permita como encontrar un horizonte epistemológico en el que estemos de acuerdo, ¿no? Tenemos que cuidar el agua, o sea, no hay discusión y no importa en qué orilla ideológica te pares, hay que cuidar el agua. ¿Sí? ¿Cómo lograr eso sin caer en esas, digamos, debates ideológicos que lo que hacen es dividirnos en torno a un hecho que para todos debería ser aceptable, que es cuidar el agua? Entonces, esa transformación y esa innovación cultural en el territorio, sin duda, hay cientos de experiencias artísticas que lo hacen a diario, que trabajan en las comunidades. Quizás un poco voces mediáticas como la de Héctor ayudan mucho a que estos temas, digamos, tengan una resonancia mayor, y creo que eso es una responsabilidad importante de estos líderes mediáticos que ayudan a que los temas, digamos, sean puestos sobre la mesa digamos, y no es un tema menor a mi juicio. Nos queda un minuto cada uno, no sé, Héctor, con qué quisiera cerrar esta bella conversación. Bueno, no, yo me sintonizo completamente con lo que dijo el maestro, que incluso uno de los lemas de Canto al Agua es: no somos ni de izquierda, somos, porque también viene, sí, como esos señalamientos cuando uno empieza a defender el ambiente y como dice el maestro, cualquier persona puede expresar su opinión, porque ahora que hemos visto, por ejemplo, que comunidades enteras salen a defender sus ecosistemas, como en el caso del páramo de Santurbán, ¿no? Donde toda Bucaramanga sale a las calles. ¿Por qué nosotros no vamos a poder decir también lo mismo, ¿no? Que queremos cuidar el agua, queremos cuidar los páramos. Entonces, pues esa sería así mi palabra final. Agradecer esta charla tan enriquecedora y, pues que todos nos unamos en ese latido común que es cuidar el agua más allá de cualquier ideología. Entonces, muchas gracias por la invitación. Gracias, Héctor. Maestro Leonidas. Yo primero agradecerte al maestro y a ti por esta charla que hemos tenido. Y el mensaje general es que a veces nos meten en una burbuja para embolatarnos el camino. El camino está claro. Antes que hiciéramos cualquier cosa estaba el agua. El agua es que nos da vida. Antes que llegaran las ideologías o que las construyéramos,
que se renuevan cada día, estaba el agua. El agua la toma el de izquierda, el de derecha, el de ateo, el no ateo. Entonces, cuando hay unos temas que se sobreponen a cualquier de estas discusiones, si vamos a defender el agua y la vida, punto. No me hables de ideología. No tengo nada que ver con ideología. La ideología es el agua. La ideología es la vida. Eso sí es una ideología porque nos compete a todos, sin diferenciar colores ni posturas, sino que vamos a defenderla. Entonces, mensajes. Y el otro es la democratización de la información. Si quieren tener información sobre nuestros proyectos, pueden entrar a www.corporalotecautc.com o a cinch.org. Ahí pueden entrar y pueden ver diferentes proyectos, materiales, una producción editorial muy importante que es gratuita. Todo lo que nosotros producimos es gratuito. Nosotros no vendemos materiales, se llama democratizar. Entonces todo el mundo puede hacer, descargar, y si necesitan mayor información nos llaman, y también tenemos otro tipo de información que está en la web. Entonces el objetivo de nosotros es cómo ayudamos democratizando información a transformar a las personas. Repita, maestro, por favor, las páginas donde se encuentra la información. www.corporalotecautc.com y la otra es www.asinch.org. asinch.org. Bueno, pues creo que hemos tenido una conversación maravillosa. Me quedo con dos elementos que ambos han señalado. Este último, maestro, suyo de la ideología es la vida. Creo que eso es una cosa potente, muy fuerte. Nuestra ideología es la vida. El proyecto Ríos, Territorios Posibles del Banco de la República busca esa reconciliación con esa fuente de vida, con esa fuente de identidad que son los ríos para nosotros los colombianos. Entonces, celebro mucho esa hermosa conclusión que usted acaba de decir. Y pues me voy definitivamente con el concepto también de Héctor del artivismo, de esa posibilidad de que los artistas contribuyan a trabajar alrededor de nuestra realidad, más allá del arte por el arte, que tenemos cientos de experiencias y que debemos ser una comunidad que circule esas experiencias para que esos saberes se multipliquen, se reproduzcan. Entonces, pues les agradezco enormemente su generosidad, este diálogo tan sabroso. Ya nos extendimos, pero ya no me he dado cuenta si no es porque empieza a oler almuerzo por acá, que había pasado el tiempo. Muchas gracias por su generosidad. Creo que quedamos conectados, como bien lo dice Héctor, en esta respiración colectiva, en esta ideología colectiva por la vida. E invitamos a todas las personas que están conectadas. Muchas gracias por haberse conectado a este ejercicio. A las 2 de la tarde seguimos con nuestro cuarto encuentro internacional de paisajes culturales que hoy ha sido bomba. Les cuento que a las 10 de la mañana tuvimos por primera vez en un encuentro de este tipo un taller infantil para que los niños también se piensen alrededor de sus ríos y sus paisajes. El taller se termina cuando el río suena, mañana a las 10 de la mañana. Quienes deseen, con mucho gusto, en la página web bamrepcultural.org/Manizales se encuentra la información del taller. Y esta tarde cerramos la parte como pública del Facebook Live a través de este mismo canal con la conferencia de Miguel Argüelles, la huella humana en los ecosistemas fluviales. Una reflexión alrededor de cómo hemos intervenido para bien o para no tan bien nuestros ecosistemas fluviales. A todos muchas gracias, Héctor, Leonidas, Víctor, quien ha hecho posible esta transmisión, y muy particularmente a todo el equipo de colaboradores del Banco de la República de la Ciudad de Manizales por todo su apoyo y colaboración para que este encuentro se haya llevado a cabo bajo esta nueva realidad virtual de la mejor manera posible. Un saludo para todos y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego. Chao, gracias. Gracias, hasta luego, maestro. Chao, hasta luego. Gracias.